visión de la tomografía cerebral normal, vamos a hablar de las lesiones más frecuentes que vamos a encontrar en tomografía. En primer lugar vamos a hablar de lesiones traumáticas. Hablaremos en primer lugar del hematoma epidural. Como nosotros sabemos, el hematoma epidural se produce básicamente por sangrado arterial, que en el 85% de los casos proviene de la arteria meningia media, que como ustedes saben es rama de la maxilar interna. El hematoma epidural tiene esta forma, una forma de lente biconvexo. Acá lo podemos reconocer en distintas tomografías. Acá tenemos un hematoma epidural en la convexidad localizado en la zona frontoparietal. Acá por ejemplo tenemos un hematoma epidural ya más posterior, correspondiente a la zona parieto-occipital. Acá por ejemplo tenemos un gran hematoma epidural con presencia de aire dentro del hematoma, ¿no? Presencia de neumoencéfalo, que está haciendo gran efecto de masa. Aquí por ejemplo, en este caso tenemos la presencia de un hematoma epidural. Grábense esto siempre, esta forma de lente biconvexa, ¿no? Y acá por ejemplo en la ventana ósea de esta tomografía se asocia una fractura lineal del cráneo. El hematoma subdural agudo. El hematoma subdural agudo, a diferencia del hematoma epidural, se produce por sangrado venoso. Entre lo que viene a ser la dura madre y la superficie, entre la dura madre, el aracnoides, y la superficie estoencefálica, existen unas pequeñas venas que se denominan venas puente. Estas venas puente, por mecanismos de aceleración o desaceleración producto de un trauma, pueden a veces desgarrarse. Como consecuencia producen un hematoma subdural, que tiene esta forma, una forma de media luna. El hematoma subdural, por lo usual, a veces se acompaña de lesiones cerebrales asociadas y puede producir gran efecto de masa, como podemos ver aquí en esta imagen, ¿no? Vemos que la línea media está bien desplazada hacia el lado derecho, ¿no? Y este hematoma subdural, por ejemplo, produce signos tomográficos de edema cerebral. ¿Qué signos de edema cerebral vamos a ver? Por ejemplo, en este otro ejemplo, el hematoma subdural, a diferencia de en el lado izquierdo, del lado derecho, por ejemplo, vemos acá presencia de surcos cerebrales, pero compárenlo con el lado izquierdo, no hay surcos, está borrado. Ven acá que existe una acentuación de la diferenciación córtico-subcortical. Eso también son signos indirectos de edema cerebral, y lógicamente la línea media está desplazada hacia el lado derecho. Este ejemplo, por ejemplo, es más ilustrativo. Acá ven la presencia de buenos surcos. En el lado izquierdo hay buenos surcos, pero en el lado derecho, por la presencia de este hematoma subdural, los surcos están borrados. La línea media está desplazada hacia la izquierda. Es un hematoma subdural que está produciendo efecto de masa. Hematoma subdural subagudo. Los hematomas subdurales se van a clasificar en agudos, subagudos y crónicos, según el tiempo en el cual se encuentren, según la evolución, según el tiempo en el cual Por el tiempo de evolución, los hematomas subdurales se clasifican en agudos, subagudos y crónicos, y van a ser notorias las diferencias tomográficas. El hematoma agudo, como hemos visto en los ejemplos anteriores, tiene una clásica formación hiperdensa en media luna. El hematoma subdural subagudo, a diferencia del agudo, es una lesión más isodensa con respecto al parénquima cerebral. Por ejemplo aquí, si ustedes comparan, aquí por ejemplo hay la presencia de un hematoma subdural, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, pero las densidades son muy similares con respecto al parénquima cerebral, de allí que esto sea un hematoma subdural subagudo. Por ejemplo, en este ejemplo de la izquierda podemos evidenciar un hematoma subdural subagudo. Acá les doy la delimitación, que tiene esta forma. No necesariamente va a tener una forma de una media luna propiamente dicha. A veces, como vamos a ver más adelante en otros casos, a veces pueden adoptar hasta ciertas formas un poco caprichosas. Pueden evidenciar acá que los surcos en el lado izquierdo están completamente borrados, a diferencia del lado derecho. El ventrículo lateral está colapsado, está comprimido.
y la causa de eso es la presencia de este hematoma subdural subagudo que ejerce ese efecto de masa. Aquí, por ejemplo, un poco bien difícil de reconocer, ¿no?, la diferencia entre el hematoma y el hemisferio cerebral, pero si ustedes son más observadores, por ejemplo, acá está bien delimitado la presencia de un hematoma subdural subagudo. Aquí, por ejemplo, ¿no?, un poco difícil de reconocer, pero sin embargo van a ver qué de extraño encuentran entre un lado y el otro. En el lado izquierdo, por ejemplo, presencia de surcos bien delimitados, un ventrículo lateral uniforme. En el lado derecho, un ventrículo lateral desplazado, semicolapsado, borramiento de surcos, ¿no? Entonces nunca lo olvido, son signos de compresión, signos de efecto de masa, borramiento de surcos, asimetría ventricular, desplazamiento de la línea media, no lo olviden. El hematoma crónico. El hematoma subdural crónico es una lesión más hipodensa con respecto al parénquima cerebral. Aquí, por ejemplo, también tiene la forma de media luna. A veces pueden encontrarse la presencia de pequeños repliegues, que se debe a la formación de pequeñas membranas dentro del hematoma. Por ejemplo, acá un hematoma crónico es una lesión mucho más hipodensa con respecto a los hematomas anteriores, pero su hipodensidad, ¿cómo lo diferenciaría con respecto, por ejemplo, a la presencia de un higroma? Nosotros sabemos que los higromas son presencia de líquido cefalorraquídeo. Si ustedes comparan la densidad de este hematoma con respecto aquí a la densidad de líquido cefalorraquídeo que se encuentra en los ventrículos laterales, vamos a ver de que el líquido cefalorraquídeo es más hipodenso, tiene una densidad muy semejante a la del agua, en cambio el hematoma no. A veces podemos encontrar hematomas subdurales mixtos, ¿no?, que tienen todas las densidades, ¿no? Acá, por ejemplo, presencia de un hematoma crónico, presencia de un hematoma subdural subagudo, acá presencia de hematoma crónico, presencia de hematoma agudo. Aquí, por ejemplo, otros casos, ¿no?, un hematoma subdural bilateral crónico reagudizado, ¿no?, tiene presencia de las dos densidades. Aquí, por ejemplo, iniciamos hasta 3 tipos de densidades. En la zona más anterior tenemos hay neumoencéfalo. En la zona medial tenemos presencia de hematoma crónico y en la zona más posterior tenemos presencia de un hematoma subdural agudo. Los cambios de densidad tomográfica, entonces, de los hematomas subdurales agudos, como lo mencionamos, dependen de la evolución del tiempo de instauración del cuadro. Los agudos, que se presentan entre el primer y tercer día, el subagudo, que evoluciona de los 4 días hasta las 2 o 3 semanas, y el crónico, que se presenta mayor a las 3 semanas. Muy bien, otra de las causas de hemorragia intracerebral o intracraneal viene a ser la hemorragia subaracnoidea traumática. La hemorragia subaracnoidea va a ser la presencia de hemorragia precisamente o sangrado en los espacios subaracnoideos del encéfalo. La hemorragia subaracnoidea traumática se caracteriza básicamente por estar localizada a nivel de los surcos cerebrales, a diferencia de lo que vamos a ver en las hemorragias subaracnoideas de origen aneurismático, que se producen por ruptura de un aneurisma, que se van a localizar principalmente a nivel de cisternas. También existe presencia de contusiones hemorrágicas, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos evidenciar la presencia de un hematoma temporoparietal en el lado derecho, con efecto de masa. Acá evidenciamos pequeñas hiperdensidades, ¿no?, que corresponden a hemorragia subaracnoidea. Aquí, por ejemplo, dentro de un hematoma, de una contusión hemorrágica, han comenzado a presentarse también lesiones hipodensas, lesiones traumáticas. Ahora, las contusiones traumáticas no solamente son hemorrágicas, también pueden ser contusiones hipodensas, que se comportan similares a lo que vienen a ser los infartos cerebrales. Aquí, por ejemplo, tenemos una contusión hipodensa, ¿no?, que se presentan básicamente por isquemia, ¿no?